Así que buenas noches, estamos una vez más reunidos en nuestro club de lectura para echarle una mirada al libro Historia del Cristianismo de Justo González. La semana pasada estuvimos hablando un poco del mundo grecorromano. Yo hice una pincelada, una pregunta de Paola de qué significa grecorromano. Yo espero que quienes hayan quedado con curiosidad y hayan dicho, ¿eso es todo? Poder romano, poder en manos de los romanos, pero la cultura en manos, digamos que según los lineamientos griegos, eso es básicamente lo que significa grecorromano. Pero yo espero que quienes hayan querido profundizar más lo hayan hecho, porque la idea aquí es que la curiosidad, eso que les queda picando, que les queda sonando, vayan y averigüenlo, ¿vale? Entonces, hubo un punto importante que no tocamos porque me parece que es muy bonito, es el platonismo y el estoicismo marcando o teniendo influencia sobre el pensamiento cristiano. Entonces, antes de empezar, les propongo algo que hace rato no lo hacemos. Hagamos una pequeña oración para que este tiempo quede en manos del Señor y Él nos guíe. ¿Les parece? Entonces yo le voy a pedir el favor a mi querida Pau para que hagas una oración cortita para que el Señor nos esté guiando en este aprendizaje. ¿Listo? Hágale, chica. Señor, nosotros te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidas. Tú conoces el anhelo que tenemos cada una de nosotros y es conocerte más, conocer cómo se desarrolló toda tu iglesia, por todo lo que ellos tuvieron que atravesar, Señor. Esto nos enriquece más y que esto, Señor, sea para que alimente más nuestra fe, Señor. Te pedimos que sea el Espíritu Santo, que es verdad, sea guiándonos, Señor, y sea revelándonos toda verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, entramos en esta parte, estamos en la página 14 del libro Historia del Cristianismo de Justo González. Esto comienza con, o la parte que vamos a estudiar no, discutir hoy, comienza con este párrafo. Es el antepenúltimo párrafo de la página 14, que dice de esta manera: todas estas tendencias sincretistas en las que se entrelazaban los viejos dioses con las religiones de misterio y con el culto al emperador, presentaron un fuerte reto al cristianismo naciente. Puesto que los cristianos se negaban a participar de todo esto, frecuentemente se les acusó de incrédulos y de ateos. Frente a tales acusaciones, los cristianos podían recurrir a ciertos aspectos de la cultura de la época que parecían prestarles apoyo. A esto dedicaremos el capítulo 7 de la presente sección de nuestra historia, pero por lo pronto señalaremos que hubo dos tradiciones filosóficas en las que los cristianos encontraron un nutrido arsenal para la defensa de su fe. Una de ellas fue la tradición platónica y la otra el estoicismo. Go. ¿Quién quiere hablar de esto? ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién tiene comentarios? Hable, please. Yo la que no tenía nada que decir, como siempre. Yo creo que es importante hacer una introducción de quién fue Platón, porque si vamos a hablar del platonismo, quién fue y cuáles fueron como sus aportes al pensamiento de la época y ubicarnos históricamente en dónde estaba él ubicado, antes de Cristo, después de Cristo, cuántos años, para poder así entender, ¿no? Según lo que yo estuve revisando, Platón muere, nace y muere, pero creo que la fecha de muerte es como más importante. Él muere en el 347 antes de Cristo, o sea que su pensamiento viene 350 años, pongámosle así, 360 años antes de Cristo. Y toda ese pensamiento de él fue arrastrado por lo que nosotros hemos visto que es el helenismo, ¿no? Hacia los judíos. Entonces,
algunas cosas del platonismo, y no sé si después también revisamos como postulados del estoicismo para entender en qué se diferencia o si es lo mismo o qué es. Entonces, bueno, Platón, según lo que yo tengo acá en mis notas, pues lo que se conoce como un filósofo. Fue un filósofo, fue alumno de Sócrates, fue el fundador de la academia y escribió siempre en forma de diálogo. De hecho, en la universidad me mandaron a leer algunos libros y sus libros eran chéveres de leer porque su enseñanza era como diálogo, como alguien que, como notas de un alumno que le pregunta y él que responde y con base en eso que responde va desarrollando un tema. Me recordaba mucho a Cristo, porque Cristo venía un discípulo, un seguidor, no es que Cristo escribió, sino me recuerda cómo los discípulos escribieron el Nuevo Testamento. Venía un alumno, le preguntaba algo a Jesucristo, Jesucristo le respondía, y entonces uno lee la Biblia como todo el tiempo un diálogo, ¿no? Es como muy dinámico, muy vivo, es una historia, es la conversación contada. Y bueno, Platón escribió sobre diferentes temas, filosofía política, ética, eh, filosofía de la educación, metafísica, pero Platón no nos introdujo a nosotros pensamientos sobre dioses, o al menos de lo que yo estudié y de lo que yo leí. Él no hablaba de dioses en sus libros, él hablaba del mundo de las ideas. Y ese mundo de las ideas no era gobernado por el dios Zeus o el dios no sé qué, no. Al menos yo no me acuerdo haber leído que él rindiera culto a algún dios. Entonces me parece interesante que se hable de esa influencia del platonismo en, no sé, en otras creencias, no hablemos del cristianismo, cuando su forma de, cuando su temática no se desarrolló en torno a la religión, sino en torno al hombre y a la realidad y a la existencia y al mundo de las ideas. Ese es el aporte de introducción. Gracias, Pris. No sé si alguien quiere decir algo más, tiene alguna pregunta, alguna inquietud. O ya con lo que dijo Priscila, sabiendo que Platón fue discípulo de un hombre llamado Sócrates, que es un pensador que dividió la filosofía. De hecho, muchos filósofos, dividió la filosofía en presocrática y socrática. O sea, los discípulos de él marcaron nuestro pensamiento actual. Hasta ahora el mundo occidental tiene mucha influencia del pensamiento de Sócrates. Sócrates es un tipo genial, a quien nadie le ganaba una conversación, por eso lo mataron, porque como no se dejaba, entonces él siempre le respondía a la gente con preguntas. Cuando todo el mundo tenía una idea, un pensamiento determinado, un foco hacia un lado, él empezaba a preguntarles, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es la antítesis? ¿Cuál es todo? La gente terminaba, pero mamá de Sócrates, mamá, deja la preguntadera, deje vivir en paz, déjenos gozarnos nuestros dioses, nuestra cultura, nuestra vida. Y entonces lo terminaron matando, como dice aquí el autor, porque lo sentían como un tipo que corrompía la juventud. Era malo. Sócrates era malo. Entonces, miremos lo que dice que Platón, recogió mucho del pensamiento de Sócrates, aunque no se sabe realmente cuánto de los diálogos de Platón, por ejemplo, que tiene ese libro llamado Los diálogos de Platón, que recoge mucho del pensamiento de su maestro Sócrates. No se sabe cuánto tiene del pensamiento de Platón y cuánto de Sócrates, pero asumamos que ese era el pensamiento de ambos. En el párrafo penúltimo de la página 14, como lo que estamos leyendo, y esto es algo bien importante que creo que vale la pena siempre resaltar. Esta reunión es para discutir lo que dice el libro, ¿ok?
Yo sé que eventualmente hay gente que se puede frustrar y puede decir, pero no, porque no profundizaron en esto si era tan importante. Porque en este tiempo tan reducido que tenemos, lo que queremos es discutir lo que dice el libro. Entonces, miremos lo que dice el autor. ¿Quién Yormari me puede ayudar leyendo el párrafo, el penúltimo párrafo de la página 14? Porfis. Voy. El maestro de Platón, Sócrates, había sido condenado a morir bebiendo la cicuta porque se le consideraba incrédulo y corruptor de la juventud ateniense. Platón había escrito varios diálogos en su defensa, y ya en el siglo I de nuestra era, Sócrates era tenido por uno de los hombres más sabios y más justos de la antigüedad. Ahora bien, Sócrates, Platón y toda la tradición de la que ambos formaban parte habían criticado a los dioses paganos diciendo que eran creación humana y que según los mitos clásicos eran más perversos que los seres humanos. Por encima de todo esto, Platón hablaba de un ser supremo, inmutable, perfecto, que era la suprema bondad y belleza. Además, tanto Sócrates como Platón creían en la inmortalidad del alma y por tanto en la vida después de la muerte. Y Platón afirmaba que por encima de este mundo sensible y pasajero había otras realidades invisibles y permanentes. Todo esto fue de gran valor y atractivo para aquellos primeros cristianos que se veían perseguidos y acusados de ser ignorantes e ingenuos. Por estas razones, la filosofía platónica ejerció un influjo sobre el pensamiento cristiano que todavía perdura. Ok, entonces, Priscila asomó una pregunta. Si Platón nunca habló de dioses, si Platón nunca profesó ninguna religión ni ninguna adoración a ninguna deidad, ¿cuál puede ser su influencia en el cristianismo? ¿O qué similitudes, qué puntos de encuentro puede haber entre el cristianismo y el platonismo? No sé qué piensan ustedes en este punto a partir de lo que está diciendo el autor. Dale, Eli, lánzate, Elisa. A ver si no digo algo que no. Pero cuando Jesús murió en la cruz era porque como habían dicho que él estaba alborotando al pueblo, ¿no? Es que él está inquietando al pueblo. Entonces, aquí en el párrafo dice que decía que estaba corrompiendo a la juventud ateniense. Entonces, yo creo que una similitud puede ser que ambos influyen en la gente, haciendo como que cambios de pensamiento. Eso creo. Ok, vale. No sé qué dice Priscila. También hay una idea, hay una similitud entre el judaísmo, cristianismo, estamos como en ese tránsito, y Platón, y es que, bueno, ahí lo que dijo el autor, ¿no? Que el alma, que hay un ser supremo, no sé si él lo define como ser supremo, yo no me acuerdo, pero él habla de que fuera de este mundo real, material, corruptible, y hace la comparación. Este mundo es corruptible, es como basura en comparación a ese mundo de las ideas, a esa realidad en donde existe la virtud, el bien perfecto, todo el bien y toda la virtud, lo alcanzable, es en ese mundo intangible a donde en algún momento vamos a ir. Él no le pone dioses, pero de alguna manera esto también lo veo así con el cristianismo, ¿no? Hay una parte en la Biblia que no sé dónde dice que aquí no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corroe, o sea, como todo esto se va a podrir, se va a acabar, pero nuestra alma, entonces el cristianismo habla de la vida eterna, habla de que en esa vida espiritual, pues nosotros no habrá tristeza, ni lamento, ni lloro. Entonces, eso me parece que es similar en Platón y el cristianismo. Ok. ¿Quién más quería decir algo? Pau. Yo encontré fue una similitud, fue de los cristianos, pero con el estoicismo. Pero entonces esperamos que pasemos allá, ¿verdad?
Cristo. Sí, esperemos a pasar allá porque yo creo que esta parte del pensamiento platónico influye todavía mucho en la idea del cristianismo actual. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces el pensamiento cristiano se ve tan básico, tan rudimentario, una cosita tan... Aquí nos está diciendo el autor que el cristianismo se sentía así casi que como una cosa de gente iletrada. Yo no sé cuántas de ustedes, antes de acercarse a la palabra y antes de profundizar un poco, habrán sentido que como que eso no es de gente culta. La persona inteligente no va a ser cristiana porque en serio es que no da para nada. Y entonces, dicho lo anterior, puede caerse en la seducción de tomar de la filosofía y de pensamientos más profundos y de querer complicar el evangelio con estos pensamientos. Y yo creo que eso fue lo que le pasó, o esa tentación la sufrió el cristianismo de la época. Aquí el autor está diciendo... todo esto fue de gran valor y atractivo para aquellos primeros cristianos que se veían perseguidos y acusados de ser ignorantes e ingenuos. O sea, a ver, ¿eso ya pasó? ¿O la iglesia actualmente, así como tú eres cristiano, de verdad tú crees todas esas bobadas? Ignorantes e ingenuos. Antes de dar la palabra a Priscila, quiero dar la palabra a Yormari, que no ha participado. ¿Vale, Yorma? Claro que sí. Bueno, yo lo que pienso, y es un pensamiento muy personal, es que ahora como nosotros lo estamos viendo desde el contexto del cristianismo, porque somos cristianos, o somos seguidores de Jesús, vemos que, o asumimos que Platón se refería a ese ser supremo, intangible, como nuestro Dios. Pero yo creo que asimismo lo ve cualquiera de otra doctrina religiosa, que Platón se refería a su Dios, porque estamos en una época en donde todavía pues, fue antes de Cristo. Entonces pienso que es como sucede hoy en día con, o sea, los primeros cristianos se pegaron de esos pensamientos filosóficos que eran muy respetados en ese momento y en esa época, así como hoy en día, no sé, los ateos modernos se pegan de toda esta gente, de estos científicos inteligentes y reconocidos en el mundo, Bill Gates y todos, para tratar de demostrar o pegarse a sus pensamientos para decir que Dios no existe. Entonces me parece que es algo ambiguo, pero que sirvió en su momento para que los primeros cristianos lo usaran como un argumento. Exactamente, yo creo que eso fue la tentación, agarrarse de eso para darle un poquito de seriedad, un poquito de fundamento intelectual a sus creencias. ¿Qué iba a decir Priscila? Tienes el micrófono cerrado. Sí, que justamente de lo que están hablando los dos. En las notas de Platón y en su obra, él decía que todas esas realidades del mundo de las ideas, del mundo que no es material, que no vemos, solamente, o eran realidades que solamente podías alcanzar a través de la razón y del pensamiento elevadísimo. O sea, tú tenías acceso a ese mundo de las ideas, perfecto, etcétera, si eras una persona pensante, inteligente, que ejercitaba la razón. Si no te quedabas como las bestias, si no te quedabas sujeto a tus pasiones, a tu irracionalidad. Y entonces habla mucho de esas pasiones y de la gente que es esclava a su lujuria, a su avaricia, a no sé qué, y lo pone lo contrasta con la gente que ha logrado dominar todas esas pasiones a través del pensamiento y la racionalidad. Pero ¿qué nos habla el cristianismo? No es un esfuerzo, o sea, no es un esfuerzo de nosotros por vencer nuestra carne y nuestra
carnalidad. Es Dios el que nos limpia, el que nos lava, el que pone su espíritu. En Platón, en el platonismo, es el hombre tratando de alcanzar el mundo de las ideas a través de la razón. Y en el cristianismo es tan sencillo, tan fácil de entender que todos podemos tener la salvación porque Él pagó, Jesucristo, Él pagó el precio, nosotros solamente tenemos que creerle y es para todos, no es para un grupo selecto, para una élite de pensadores. Entonces, yo sí creo que puede haber mucho de razón y lógica en lo que dicen ustedes, que la gente que sentía que el cristianismo era muy básico, pues vamos a meterle estos condimentos para que se sienta elevado y se sienta, y pues no. Si uno ve en el cristianismo llegó a todos, a ciegos, leprosos, enfermos, a gente estudiosa también de la ley. Es una profundidad, pero también una sencillez al alcance de todos. Gracias, Pris. Y también hay algo importante. Imagínense a un pensador platónico que llegue un cristiano y le diga, es que antes de la creación ya existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Se le volaron los sesos. O sea, este tipo debe haberse quedado como que, oh sí, el inmortal, el que, como dice esto, por encima de este mundo sensible y pasajero, había otras realidades invisibles y permanentes. O sea, sí había puntos de coincidencia entre el pensamiento, entre el ideal platónico, entre lo que ellos pensaban que era la verdad y lo que el cristianismo estaba planteando como el que es la verdad. Entonces, sí hay algunos tintes, y yo creo que de eso se agarraron muchos, incluso Filón de Alejandría, que lo vimos hace poquito, hace 1-2 semanas. Filón de Alejandría también trató de encontrar similitudes en el pensamiento griego y la creencia hebrea, ni siquiera israelita, hebrea, en el pensamiento de ese Dios que era inmortal antes de todo. Entonces, me parece que es bien interesante porque nosotros podemos caer en esa misma tentación. O lo que decía Jormari, así como hay muchos ateos que tratan de agarrarse de lo que dicen los científicos para justificar la no existencia de Dios, pues también hay muchos cristianos que se agarran de lo que sea, sin entender que la palabra solita ya hace su trabajo. Nosotros no tenemos que convencer a nadie, es Dios quien convence. Entonces, eso me parece muy bonito, como el autor nos muestra esa realidad que de verdad en la iglesia cristiana estaba perseguida y trataba de defendernos. Nosotros no somos bobos ni ingenuos. Nosotros no somos ignorantes, ni ateos, ni incrédulos, sino que queremos presentarle a este Dios y déjame ver de qué me agarro. Nos puede estar pasando lo mismo ahora, pero también hay una influencia del estoicismo. Aquí le voy a dar la palabra a Pau, porque Pau se encontró algunas cosas interesantes. Pau. Bueno, para mí fue importante saber que estos pensadores filosóficos son antes de Cristo, porque yo me los imaginaba era en la época de la persecución de los cristianos. Entonces, cuando yo leí eso también me pareció muy chévere, porque eso como que le aclara más a uno que es un pensamiento, es algo que es como un legado que vienen las personas estudiando, que vienen enseñando también. Y veo que, ¿en qué veo yo? Bueno, Platón era como la razón, buscándole la razón a todas las ideas de ese mundo intangible, invisible, ¿verdad? Y el estoicismo ya se va más por la parte moral, como la parte comportamental, de cómo te va a ti en la vida de acuerdo a cómo tú logres dominar tu razón, cómo logres dominar el tema de los deseos de la carne, ¿cierto? Entonces yo lo relacioné mucho con
con lo que Santiago decía en uno del versículo 14, acerca de, lo voy a leer, eso me llamó mucho la atención, donde dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Y vemos que este estoicismo habla que además, puesto que nuestras pasiones luchan contra nuestra razón y tratan de dominar nuestras vidas, entonces ahí encontré un punto como de coincidencia y de verdad que, o sea, nosotros pensamos, Santiago habla esto porque él fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero una persona puede decir, pero es que él copió esto de lo que decía el estoicismo. Entonces aquí vemos que ellos no fueron realmente inspirados, sino que ellos estaban siendo influenciados por ese pensamiento que se estaba dando en la época y que ellos necesitaban defender su fe también frente a todas las otras religiones paganas que existían. Entonces eso sí me pareció muy chévere encontrarlo. Yo decía, no, realmente el Espíritu Santo ahí era quien los guiaba a ellos. Gracias, Pau, y bien importante lo que está diciendo, porque ¿qué será primero? Por eso que planteó Paola, además no solamente lo dice Santiago, lo dice Pablo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Y Pablo está diciendo, a ver, o sea, la carne está peleando contra el espíritu. Entonces tenemos que dominar la carne. Y resulta que esto ya lo dijeron los estoicos. ¿Qué fue primero? ¿El pensamiento de los estoicos, de Zenón, o el pensamiento revelado por el Espíritu Santo a Pablo? O sea, como asuma Paola la posibilidad, estos manes se copiaron de los estoicos. ¿Qué dice Priscila? Está bien interesante ese pensamiento de Pau, yo no lo había tenido, pero para medio responder la pregunta, antes de Sócrates, Platón y de los estoicos, que fue en el 300 antes de Cristo, ya existía la ley de Moisés, ya existía algunos parámetros, si le queremos poner, de conducta, yo no quisiera reducirlo a conducta, de conducta moral, como lo fue, bueno, Adán y Eva, que desobedecieron, Caín y Abel, que uno mató al otro y entonces recibió un castigo. O sea, ejemplos de conducta y de moral y cómo debemos comportarnos, entre comillas, ya vienen en la Biblia antes de los estoicos, Platón y Sócrates. Pero mi punto va a que el autor aquí dice, en el último párrafo, que según los estoicos hay una ley natural impresa en todo el universo y en la razón humana, y esa ley nos dice cómo hemos de comportarnos. Si algunos no la ven o no la siguen, esto es porque son tontos, pues quien es verdadero sabio conoce esa ley y la obedece. Entonces, más adelante habla de... en la página 15 dice el autor, al igual que en el caso del platonismo, esto acarreaba el peligro de que se llegase a confundir la fe cristiana con estas doctrinas filosóficas. Y lo pongo en mi caso, o lo que yo he aprendido en diferentes momentos del cristianismo, he escuchado solamente personas que piensan que el cristianismo es una regla, un manual de vida, en donde si tú eres bueno si haces esto y esto y esto, y eres malo si haces esto, aquello y aquello. Y esa ley está grabada en nuestro corazón. Y la vida de fe depende de que te conduzcas por esa ley. Entonces, claro, si tú solamente te quedas con esa parte o ese conocimiento de tu fe, pues lo estás reduciendo. Te estás pasando toda la parte de la gracia, toda la parte de que Él vino por pecadores, por enfermos, por personas que no seguían en absoluto esa ley. Y en cambio el estoicismo está diciendo eso, que si tú te dejas guiar por tus pasiones, etcétera, eres un tonto. Y para ti no es. Este pensamiento alto no es para ti. Entonces, creo que aún hoy en día muchas personas se quedaron o interpretan la fe cristiana de alguna manera muy parecido al estoicismo, a que todo se trata de nuestra conducta, de nuestros valores morales, imponiéndoselos al resto del mundo,
que esos son, y si no los sigues eres un tonto, no eres un sabio, eres un necio y te vas a ir al infierno. Y, y se saltan toda la parte de a qué vino Jesús y de la gracia, ¿no? Entonces, eso. Ok, ¿alguien quiere comentar algo más? Hay algo bien interesante que yo veo aquí, es lo que el estoicismo llama razón. Para el pensamiento cristiano era el espíritu. Entonces, lo que para unos es algo netamente humano o netamente del control y el dominio de nuestra humanidad, de nuestras capacidades, para el cristianismo es el espíritu. Porque Pablo no dice que nuestra razón lucha con la carne, sino que el espíritu lucha contra la carne. Que los deseos de la carne van en contra de los deseos del espíritu. Pero el punto aquí es que los cristianos estaban en medio de ese ambiente de sincretismo, porque recordemos de dónde viene todo esto. Lo que habíamos hablado la semana pasada de las religiones mistéricas, que sencillamente todo el mundo tiene su forma de explicar la creación. Algunos decían, me gusta, dame un combo de platonismo con, perdón, mentira, yo quiero adorar a Ra, me gusta esta vieja, la Afrodita, y dame un poco de Hermes. Cada quien elegía sus propios dioses, hacía su panteón personal. Y en medio de eso estaban los cristianos, que decían, ninguno, el Dios único, es el Dios único. Y en medio de todo eso que decían, pero todo es lo mismo. Y nosotros actualmente estamos en un mundo donde todos los dioses son lo mismo. Todos. Entonces, ¿cuál es el problema? Todos, es el mismo Dios con diferentes nombres. Yo no sé si alguna de ustedes lo ha dicho alguna vez en la vida. Yo sí, me da culpa. Declárome culpable. Entonces, aquellos estaban en ese ambiente, en esa maraña de emociones, donde todo el mundo los estaba persiguiendo, además de estos campesinos ignorantes, y aún así ellos se valen de todos estos esfuerzos filosóficos que los han precedido para tratar de explicar en qué creían, para tratar de decirle a la gente, no, no es como tú lo estás viendo, no es como tú crees, hey, esto sí tiene un fundamento, esto no es algo de tontos. Pero en la página 15, en el primer párrafo, yo quisiera pedirle el favor a Vero, que está calladita, inquieta. Vero, tú puedes leer desde el primer punto de la primera línea lo que dice el primer párrafo de la página 15. Desde que se veían obligados. Desde puesto que. Ah, puesto que, ya. Desde el primer punto seguido. Okay. Puesto que los estoicos habían hecho lo mismo, en sus ideas y escritos los cristianos encontraron apoyo para su defensa y propaganda, al igual que en el caso del platonismo. Esto acarreaba el peligro de que se llegase a confundir la fe cristiana con estas doctrinas filosóficas y que así se perdiera algo del carácter único del Evangelio. No faltaron quienes, en un aspecto u otro, sucumbieran ante esa tentación, pero ello no ha de ocultarnos el gran valor que estas doctrinas tuvieron en la primera expansión del cristianismo. Ok, entonces, ¿qué ven ustedes en esta? O sea, ¿qué tendrá que ver eso con nosotros hoy, año 2021? ¿Se parecerá en algo a lo que estamos viviendo? ¿Será ese eterno retorno nietzscheano que dice que la historia siempre se repite? ¿Estaremos viviendo algo similar? ¿Qué piensan ustedes? Pero si estamos conociendo la historia del cristianismo, es porque queremos tener, como estaba orando, ¿quién oró al principio? Ya no me acuerdo.
que estábamos orando, ¿qué es lo que nosotros hoy queremos creer? Nosotros necesitamos afianzar nuestra fe. ¿Estaremos viviendo algo similar? ¿Qué piensa Eli? No sé qué decir. Pues yo no creo que estemos viviendo lo mismo. Sería como un ciclo vicioso, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que vamos en la línea como que del tiempo. Se escribió algo y vamos caminando en eso. Gracias, Eli. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan las demás? Pau, Pris, Vero, Yormari. ¿Estaremos viviendo algo similar en esta época que dice Yorma? Yo pienso que siempre seguimos viviendo lo mismo, porque siempre hay personas que tienen sus propias convicciones y sus propias ideas. Incluso lo vemos entre el mismo cristianismo, las diferencias que hay entre una y otra doctrina, y cada uno defiende es que la mía es la valiosa, la suya no. Entonces yo creo que seguimos viviendo lo mismo, aún ya con el conocimiento, aún con la palabra. Y pasa incluso con las personas ateas o, por ejemplo, este fin de semana me vi con una amiga que amo, adoro, es un gran ser humano, un ser bondadoso, maravilloso, es un ser humano magnífico. Y ella, por ejemplo, no es que no crea en Dios, pero tampoco cree en mi Dios. Ella cree en un Dios supremo, pero ella es de las que crecen las energías del universo, de la tierra, de no sé qué, entonces, y eso no la hace una mala persona, me explico. Y, por ejemplo, yo como en mi fe y seguidora de Jesús, pues le decía, lo que acabas de decir tú, Adri, o sea, yo le dije, perfecto, si tú crees en eso, si eso te hace sentir bien, si eso, perfecto. Para mí todo eso es creado por Dios, porque Dios creó todo. Entonces, para mí viene entrelazado. Pero yo creo que sí seguimos en lo mismo, porque incluso se encuentra uno día a día diferencias entre las mismas doctrinas, perdón, entre las mismas creencias con diferente doctrina, y cuando son diferencias más grandes, pues aún más. Pienso que seguimos en lo mismo después de miles de años. Gracias, Yorma. Y bien importante lo de tu amiga, eso es sincretismo. Tal cual, el sincretismo es la energía universal, tú la llamas Dios, tú la llamas Jesús, el otro la llama Buda, el otro la llama como sea. Eso es lo mismo. Eso es sincretismo, esto es lo que estaban viviendo los primeros cristianos. ¿Qué dice Priscila? Sí, a mí me molesta un poquito el sincretismo. Aquí este ya es mi opinión personal. Voy a hablar de una experiencia personal. Siento que el sincretismo es la forma cómoda para asumir tu espiritualidad, decir que todo es lo mismo. Yo me acuerdo que alguna vez hablaba con mi esposo, estábamos en carretera y, y en algún momento él me dijo, pero ¿por qué tendría yo que creer en tu Dios? O sea, él estaba también en el sincretismo. Y yo le dije, para ti es importante, él me decía, yo creo que hay un mundo espiritual. Y pues todos estos creen también que hay un mundo espiritual. Entonces, pues estoy creyendo lo mismo que todos. Le dije, si tú crees que hay un mundo espiritual y a ti te importa ese mundo espiritual y crees que no lo deberías excluir del resto de las cosas, forma parte de ti. Entonces, así como tú eres tan responsable y disciplinado en cosas que son valiosas para ti, como por ejemplo tu profesión, tú no sales a decir algo si no estás informado, si no tienes los datos, etcétera. Entonces, haz lo mismo, estudia qué es el cristianismo, estudia qué es el budismo, estudia para ver si realmente son lo mismo. Métete en la profundidad, en la especificidad de cada una de estas corrientes de pensamiento y escoge, pero escoge con fundamento, no me digas que todo es lo mismo, porque entonces si no, no estuviéramos en una historia de más de no sé cuántos años, cada uno diciendo que es diferente y nos volvimos locos porque todo es lo mismo y todos estamos ciegos. Entonces, ese es mi punto de vista, ¿no? A mí el sincretismo me parece como una forma mediocre de asumir la responsabilidad, meterlo a todo en un solo globo y ya, y soy flojo y me da fastidio ponerme a investigar y a ver. Entonces, yo creo que cuando yo hice el ejercicio de investigar, porque yo crecí en una familia con diferentes creencias muy opuestas,
y yo estaba en búsqueda de, bueno, ¿cuál va a ser la mía? ¿En qué es lo que yo voy a creer? Yo quise empezar como un libro así como cero, como borra toda esa información, resetea todo esto. Imagínate que ni siquiera naciste en Venezuela, en Occidente, donde la cultura predominante es el catolicismo o el cristianismo, no sé qué, o la santería. Empieza de cero y empieza a buscar las diferencias y revisa y toma una decisión. Así por lo menos fue como yo inicié mi vida de fe, porque yo estudié en colegio no sé qué, con familia de abuela que cree en otra cosa, con familia de mamá que cree otra, que no sé qué, o sea, cantidad, mi tía en Los Ángeles y la otra en la tierra y la otra, o sea, mejor dicho, vi todo. Y para mí decir es lo mismo, yo no lo veía como era lo mismo. Yo decía, pero necesito estructura, necesito qué crees y ahí sí yo tomo mi decisión. Entonces me molesta el sincretismo. Así no fuera cristiana, así fuera cualquier otra cosa. Si yo fuera monje budista o fuera otra sintoísta, me molestaría que incluso me dijeran a mí, siendo sintoísta, que lo que yo creo es lo mismo que el resto de las otras creencias. No me molesta por el hecho de ser cristiana, me molesta por el hecho de la mediocridad, no investigar y decir en qué se diferencia y solamente asumir que todo es lo mismo y ya. Ok, gracias, Pris. ¿Qué quiere decir Yormari? No, solo una cosa y es que estoy de acuerdo con Pris en la generalidad, pero a veces encuentra uno estas personas que sí tienen argumentos y que sí te explican y te argumentan y te dicen por qué creen en lo que creen. Y aunque uno también tiene sus propios argumentos, es complejo. Y más aún cuando, ¿cómo te explicas que una persona que no cree en Dios, por decirlo así, o que tiene otras creencias, es próspera, le va súper bien, es una gran persona, es un gran ser humano? Entonces, eso es lo que a mí en muchos momentos me cuestiona, no en dudar de mi fe, pero no en juzgar a los que creen en otras cosas y son grandes seres humanos y les va súper bien en su vida. Entonces, eso es como lo que a veces se me hace complejo de entender. Gracias por ese datico, Jorma, por ese tip que nos hace ir un poco más allá. Y aquí dice el autor que la tentación de caer y de comparar el cristianismo con esas doctrinas filosóficas era un riesgo porque se perdiera algo del carácter único del Evangelio. Y es que el carácter único del Evangelio viene signado por el hecho básico, fundamental, que todos estamos separados de Dios. Y que solamente por medio de Jesús podríamos reconciliarnos con Dios. Y además que el hecho de que a ti te vaya divinamente en la vida, como eventualmente le iba a algunos de los fariseos, algunos de los escribas, algunos de los sacerdotes, y además que seas bueno, ética, moralmente, socialmente bueno, en el Evangelio eso a ti no te hace nada delante de Dios. Puedes estar siendo muy buena, puedes estar teniendo una prosperidad impresionante y aún así estás separada de Dios, porque el reino de Dios no es de este mundo. Entonces, eso es una de las cosas por las cuales el Evangelio va mucho más allá del carácter material, del carácter evidente de las cosas. Entonces, allí, como tú lo estás asomando, yo creo que tiene que ver con esto que dice el autor, se pierde, se diluye entre todos esos pensamientos tan elevados y tan interesantes y tan deliciosos de discutir. Se perdía el carácter único, fundamental, lo más bonito que tiene el Evangelio, el perdón de los pecados. Pero si partimos de eso tan bueno que está diciendo Yormari, pero si esta persona es buena, y aparte de eso le va bien, esa persona, Dios tiene que estar feliz con él, o sea, punto, no tenemos más nada que hablar aquí. Pero cuando nosotros vemos el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Jesús, y entendemos todos somos pecadores,
por muy bien que nos vaya, por muy bien que aparentemente nos esté yendo. Y todos necesitamos de un Salvador. Pues allí empieza a tener sentido el Evangelio. Allí empieza a tener sentido la vida y obra de Jesús. Mientras que para un estoico, para un platónico, lo de Jesús no tiene nada, ni ningún sentido. Está muy interesante el intercambio de ideas entre nosotros, señor cristiano, pero es que su Dios no tiene ningún sentido para mí. Y allí es donde realmente empieza a tener un carácter único el cristianismo, el evangelio. En el momento en que yo reconozco, soy pecador. La he embarrado. Y además no solo soy pecador y no puedo pagar por mi pecado, no me alcanza lo que tengo para pagar. Entonces allí es donde el evangelio y el cristianismo es único, porque hablan de aquel que vino a pagar por ese pecado. Ya son las 7:57, yo le voy a pedir quien quiere leer el último párrafo, que me pareció precioso como concluyó Justo González aquí. ¿Quién lee? ¿Quién dijo yo? ¿Leo? Porfis. Elizabeth levantó la mano. Ay, perdón. Ok, perdón, no estaba viendo la... El colmo. Pero qué pena, no todos los colombianos son así. Elizabeth. Pedrosa. Perdón. Dice, según el apóstol Pablo, el cristianismo penetró en el mundo cuando vino el cumplimiento del tiempo. Quizá alguno podría entender esto en el sentido de que Dios les facilitó el camino a aquellos primeros cristianos. Y no cabe duda de que mucho de lo que estaban teniendo lugar en el siglo I facilitó el avance de la nueva fe. Pero también es cierto que estos mismos acontecimientos le planteaban a la iglesia difíciles retos que exigían enorme valor y audacia. El cumplimiento del tiempo no quiere decir que el mundo estuviera listo a hacerse cristiano, como una fruta madura pronta a caer del árbol, sino que quiere decir más bien que en los designios inescrutables de Dios, había llegado el momento de enviar al Hijo al mundo a sufrir muerte de cruz y de esparcir a los discípulos por este mismo mundo para dar ellos también costoso testimonio de su fe en el crucificado. Ok, entonces, para terminar, ¿a quién le gustaría comentar estas últimas palabras de Justo González en este puntito del mundo grecorromano? ¿Qué les llama la atención de aquí? ¿Qué les parece hermoso? Ok, dijeron, ¿qué dice Pau? Pero tienes que abrir el micrófono, Pau. Que era necesario todos estos pensamientos filosóficos, todas estas religiones paganas, para que el cristianismo se extendiera. Ok. Listo, ¿alguien quiere comentar algo más? Gracias, Pau. ¿No? ¿Nadie? Pues a mí lo que me mata de esta última parte es que el hecho de que haya llegado el momento no significa que todo iba a ser fácil. La llegada del tiempo no implicó, y me encanta como le dicen, es que ya estaba listo para caerse ese mango. No, o sea, sencillamente las cosas se dieron en tiempos en que además empieza a desarrollar el carácter de una iglesia que va a tener que seguir enfrentándose cada vez con retos mayores, e incluso vemos 2000 años después con los mismos retos. ¿Qué le dice? Pero es que no hemos avanzado, pero es que seguimos y seguiremos en esto. Pero aquí estamos 2000 años después tratando de entender cómo fue esa primera iglesia, esos primeros creyentes que vivieron en un mundo tan
tan diferente, pero en algunas cosas tan parecido al nuestro. ¿Vale? Si les parece bien, entonces terminemos aquí y la próxima semana empezamos con el siguiente, con la siguiente parte del libro. Yo le voy a pedir el favor a Vero, si quieres hacer una oración para despedir la reunión, por favor. Claro. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo que pudimos compartir para seguir conociendo de la historia de la iglesia y que podamos aprender de ella y fortalecernos aún más en este tiempo que vemos un espejo reflejado aún en estos tiempos modernos. Entonces, Señor, sé tú, por favor, guiando nuestros pasos hoy y siempre y ábrenos el entendimiento, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.